Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo van las cosas por allá? Buenas noches, vamos a ver cómo nos acompaña hoy la conexión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, desde acá, desde La Habana. Vamos a ver cómo está. Ya bastante caliente el tiempo por acá, como les había comentado en otras ocasiones. Así que vamos a ver. Espero que se vayan conectando algunos de ustedes para ya ir arrancando. Em, Buenas noches y por favor, como siempre, déjenme saber cómo se escucha, cómo va la conexión. Marky, buenas noches para ti, buenas noches, cómo van las cosas por allá. Jorge, Sanfiel también, buenas noches, buenas noches. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Viendo si me aparecen acá. Galens Barrero. Disculpa, no veo bien el nombre, estos vuelos no son de mucha distancia, así que buenas noches Eloy. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá? Ya veo ya que hay un grupo de amigos conectados, no lo veo a todos, pero bueno, ya veo que hay varias personas conectadas. Poco a poco me irá apareciendo por acá quienes están. René, también, buenas noches. Siempre, José Antonio, buenas noches. Les agradezco siempre que me dejen saber si se escucha bien para si no, tratar de hacer alguna corrección. Hola Rabanal, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas por allá? Teresita también, buenas noches, ¿qué tal? Lázaro, muy bien, muy bien. Elena, hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, 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 por allá. Déjenme saber, por favor, si Lázaro también, un saludo para ti allá por California. Déjenme saber si se escucha perfecto. Gracias, Rosa, gracias. Te agradezco, me verifiques que se está escuchando muy bien. Bueno, hoy, por supuesto, como mandé en el mensaje, el tema... hola Elena, buenas noches para ti. El tema fuerte sigue siendo lo del el coronavirus, las informaciones que hay por allá. Ahorita estaba viendo las noticias, Trump le congela fondos a la Organización Mundial de la Salud, muy cuestionada, ya hablaremos ya de eso en el live de hoy, pero realmente hay muchos puntos y hay muchos comentarios interrogantes con una situación que se ha vuelto realmente tan seria. Yo evidentemente rebasa ya el tema de la salud pública y se convierte en un tema de seguridad nacional para muchos países, para todos países. Hay muchos países que ya están en situaciones claramente de emergencia y se ha convertido todo esto, Henry, un saludo para ti por allá, y se ha convertido todo esto en problemas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas interrogantes de lo que ha pasado, no solamente la actuación de algunas instituciones a nivel internacional, sino también en los propios países, qué tal han funcionado sus medidas o sus señales de alerta. Buenas noches, Arnaldo, para ti también. Eh, ¿Qué tal han funcionado las medidas de alerta ante una situación de este tipo que realmente, como les decía, realmente atañe tiene índole de seguridad nacional? Iván Rodríguez también, buenas noches para ti. Mercy, un saludo para ti, buenas noches para tu gente también. Pues le decía, veo esta noticia hace unos minutos de la rueda de prensa que dio Trump y el tema de la Organización Mundial de la Salud, que es un tema que realmente tendrán que explicar estas instituciones por qué no dieron la señal de alarma. China también debe explicar por qué no dieron la señal de alarma. Imagino también que los países deben un poco revisar cómo han funcionado sus detectores de alarma también. Y siempre recuerdo en todo esto lo que pasó cuando Chernobyl, realmente aquel accidente gigantesco que ocurrió. Buenas noches Alejandro, buenas noches José Luis, un saludo para ti.
Renzo también, buenas noches. Cuando ocurrió aquel tremendo accidente, realmente el mundo occidental lo supo no porque los rusos lo anunciaron, los rusos no, o los soviéticos como se llamarían en esa época, no fueron los que dieron la señal de alarma y lo que estaba pasando, sino los propios científicos del mundo occidental encontraron y midieron los índices de radiación, entonces supieron de qué se trataba. Y en la medida que pasaron los días se dieron cuenta que realmente era un fenómeno gigantesco, grande. Y en este sentido me parece que hay ciertas analogías con lo ocurrido, lamentablemente en este caso, con el impacto que ha tenido en muchísimas sociedades y muchos países. Y ahí hay varios puntos que he visto de discusiones y si se han tomado medidas que son exageradas, si no se han tomado. Yo creo que al final todo esto realmente se verá ya cuando pase un tiempo qué medidas fueron magnificadas o no, si se cometieron errores o no se cometieron. Pero de todas formas el impacto que ha causado realmente ha encendido las alarmas, porque yo creo que hay varios puntos acá que inciden en el comportamiento que hemos visto. Por una parte, los medios de comunicación. Los medios de comunicación ponen al alcance de todos lo que está ocurriendo en cualquier rincón y lo personaliza. No es como antes que uno leía una noticia en un periódico, en la televisión, que decía una persona falleció en tal parte, está pasando esto, y eran noticias como más lejanas. Ahora no, ahora estamos viendo muy cercanamente a los actores, a las personas que van reportando, si en los hospitales hay cadáveres se ven, o sea, todo eso tiene un impacto evidentemente en la sociedad y hay una reacción. Y por otra parte yo sí creo que hay un elemento que no se puede echar a un lado, y es las características que ha tenido este virus, que ha sido de golpe, o sea, se ha transmitido a una velocidad tremenda y logra en un periodo muy corto cubrir una cantidad poblacional amplia, y entonces las reacciones que provoca, la necesidad de ser asistido, en este caso por los mismos ventiladores. Ahora yo veía parte de la conferencia que dio Trump hablando sobre el tema de los ventiladores y la posibilidad de asistencia médica a los enfermos. Bueno, esa necesidad urgente del uso de ventiladores en personas que están ya contagiadas ha llevado a colapsar el sistema de salud. Porque el punto acá no es que se evite, y eso he visto en el criterio de algunos periodistas, de algunos comentaristas, y me parece que quizás no están entendiendo del todo el problema. El problema no es que se puede evitar que un amplio sector de la sociedad no se enferme y que sencillamente por la cuarentena ya se cancela eso. No, yo diría que el problema acá tiene que ver con que se produzca esa cascada de pacientes y esa concentración en un momento determinado de tantos pacientes que no puedan dar abasto y cubrir las necesidades del servicio de salud pública. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar de momento un grupo de, no sé, por poner un número, no es lo mismo si yo tengo que tratar 100 pacientes, tratarlo de 20 en 20, que de momento tener que tratarlo de un golpe los 100 pacientes. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que se irá estudiando, las medidas que tomaron los países, hasta qué momento cerraron o no fronteras. Yo estaba viendo que eso fue parte de los argumentos que estaba dando, de los puntos que estaba tocando Trump, de la urgencia, o si se demoraron demasiado o no se demoraron demasiado. Él argumentaba que varias de la gente que estuvieron en las reuniones para decidir qué se hacía respecto a eso todavía abogaban por mantener las fronteras abiertas, que él prefirió cerrarlas. Pero acá yo creo que van a haber puntos que después poco a poco se irán aclarando. Ayer mismo yo veía, escuchaba que los israelíes habían tomado la información de lo que estaba pasando en Wuhan y de alguna manera se habían movido rápido, de alguna manera no, se habían movido rápido, habían adquirido test, mascarillas, o sea, ciertas medidas para poder un poco frenar la ola que venía.
Me parece que en todo este sentido los propios países van a tener que, a partir de esto, sobre todo los servicios de inteligencia de seguridad nacional, valorar hasta qué punto ya este tipo de situación tienen que tomarla como un ataque, porque al final, si bien ya después se encuentre y se hagan todas las investigaciones y pase el tiempo y se pueda verificar, bueno, si hubo alguna premeditación, en qué forma fue que se actuó, todos esos puntos que siempre están en interrogante. Pero el hecho concreto que sí ocurrió, que sí ha ocurrido, es que al final termina siendo un ataque para los países y para las economías, para la estabilidad. O sea, realmente es un nuevo fenómeno que por mucho que algunas personas quieran decir que no, que eso hay que echarle a un lado, que todo tenía que funcionar, a mí me parece que no es el caso. Me parece que la reacción que ha ocurrido tiene una gran justificación. Quizás en algunos casos sí ha habido más alarmas que lo que debió haber ocurrido, pero yo creo que en general el golpe ha sido fuerte. Y veía un artículo también, que quería comentar sobre eso, veía un artículo que hablaba sobre el error de los modelos matemáticos, y ahí voy a entrar ya en mi tema, porque decía que las predicciones que se habían hecho habían sido exageradas. Y déjeme decirle algo, y ahí un poco entro ya en el tema también que tiene que ver con el caso acá de Cuba y el comportamiento y las cifras que ha venido del régimen, que las tengo por acá y quiero analizarlas nuevamente con ustedes. En el punto este hay algo muy importante, y es que, como he repetido varias veces y ya traje por acá, como no tengo todos los recursos y no tenemos acá mecanismos técnicos para hacerlo, bueno, pues lo traje de una forma bastante rudimentaria. Me traje acá una tableta plástica con un papel, y aquí les voy a dibujar algunos gráficos para mostrarles, entonces sea un poco más fácil la interacción, ¿no? Pues les decía, el tema de un artículo que decía que los modelos matemáticos que se habían aplicado realmente estaban fallando, y que, miren, déjenme decirle algo respecto a esto. El tipo, y ha sido parte de los live, el tipo de función que describe todo esto son funciones exponenciales, y las características que tienen estas funciones es que se disparan con pequeñas variaciones en los parámetros de la función. Usted obtiene en un tiempo muy pequeño, muy reducido, resultados muy distintos. Entonces, es importante entender que cuando uno va haciendo el modelaje, tiene que ir verificando con la realidad lo que va pasando, porque la disminución del contacto social, quizás algunas medidas que se van tomando en referente a esto, pueden provocar cambios drásticos en el comportamiento de los contagiados, o sea, en la función que describiría los contagios. Los cambios son realmente drásticos, y por eso es tan importante entender que, así como se pueden disminuir y dar un golpe en ese sentido, también se pueden disparar y crecer y haber una avalancha que realmente sea un problema serio y que sobrepase los sistemas de salud. Entonces, ese artículo, la verdad que el título me parece que no va, iba un poco de que si se equivocan los modelos. No. Aquí no hay forma de modelar exactamente un proceso de este tipo, porque hay muchos elementos de la realidad que juegan su papel. Y por eso lo preocupante de los países cuando empiezan a manipular las cifras. Por ejemplo, en el mismo caso de China, el número de muertos que ellos están dando, señores, para nada es creíble. Con una población tan grande, ya viendo cómo se ha comportado en otros países, incluso conociendo los hábitos de los chinos. Yo he convivido con algunos de ellos, cómo comen, hay veces los alimentos mismos los están tocando con las manos, o sea, todo, bueno, comieron un murciélago, entonces a partir de esto sale todo. El tema acá, entonces, que claramente esos datos que vinieron dando desde allá, lo que hizo fue distorsionar la realidad y el escenario que podían enfrentar los otros países.
En ese sentido, por eso les digo, los modelos matemáticos que describen este tipo de procesos realmente son muy volátiles. El cambio de un parámetro puede de momento significar miles y miles de nuevos contagiados, o viceversa, puede realmente reducir en forma amplia el número de contagios y en este caso, por supuesto, el número de muertos. En ese sentido, yo quería retomar nuevamente el tema de acá de Cuba. En estos días, primero, bueno, ustedes saben que hace unos días atrás me intentaron hackear la cuenta de Twitter, la mía personal y la de Estado de Sal, y a partir de eso, estuve unos días sin tener acceso. Y eso coincidió, por supuesto, con la aparición de algunas personas y gente con las que se establecieron, algunos en buenos términos, realmente discusiones interesantes, pero otras personas en menos buenos términos. Pero sobre todo era lo que vi es como un interés de tratar de justificar la data o decir que la data que está dando el régimen no tiene problema, puede ser. Hay otras personas con las que hablé y sí tenían sus cuestionamientos, lo manifestaron claramente o abiertamente por sus razones, pero realmente reconocen. Pero hay quienes hablan y tratan de justificar de que la data que se tiene y el comportamiento de esa data tiene que ver con el sistema de salud que hay aquí en Cuba. O sea, y eso primero es risible porque todos sabemos cómo es que funciona el sistema de salud y cuáles son las condiciones que tenemos acá. Pero hay una parte, y es la que yo quiero explicarle ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de salud, que puede ser el sistema de salud más potente que haya en el planeta. Que aún así, si empieza y corre, y empieza a correr todo este proceso de contagio como pasa, bueno, hay ciertos valores y ciertos números que son imposibles de evitar, que vamos a llegar a esos valores. Entonces, yo les quería por acá graficar para un poco entendernos, quizás los que están menos duchos en matemática, de qué estoy hablando, ¿no? Yo les quería comentar, bueno, si nosotros tenemos la gráfica. Este es el tipo de gráfica, o sea, estos son el eje X y el eje Y, como ustedes conocen. Y la función arranca con los valores y tiene un tramo que casi parece una recta, que es el tramo inicial. Pero después viene y empieza una especie de barriga, sube hasta cierto valor, después llega acá a esto que muchos recordarán que se llamaba el punto de inflexión, y entonces hace como una S, ¿no? Aquí tenemos como una S, y entonces hay aquí como una meseta. Y este sería, este punto de acá, sería como acá en el eje Y, este sería el número máximo de contagiados. Pero la función evoluciona así, de esta forma, empieza en cero, por supuesto, primero no hay contagio, va aumentando, acá tenemos el tiempo, y en la medida que va transcurriendo el tiempo, bueno, la función va subiendo, en este momento va como acelerado, pero después a partir de este momento se desaceleran la aparición de casos de contagio y llega a una meseta y ya no aumenta más. Ese sería el valor. Ahora, este punto, para tener una idea, este punto acá, si lo proyectamos, vamos a ponerle aquí T0, la letrica, vamos a clasificarlo acá. Ese es el mismo punto donde cambia es como cuando usted tira digamos, un ejemplo, una piedra hacia arriba. La piedra va subiendo, pero se va desacelerando y hay un momento que para y empieza a disminuir. Más o menos vamos a usar esa analogía. Entonces, este punto es el mismo punto de ese acá, de la gráfica esta, que ha salido mucho en la televisión, que es la dichosa curva, ese punto T0, es este mismo punto acá T0, y este es el número de casos por día. Este es el número de casos, discúlpenme que estoy entrenándome en sostener esto, no sé si se ve bien o no. Este es el número de casos por día. Entonces, ese mismo punto acá, donde ocurría este giro acá de la curva, es el mismo punto acá donde vamos a tener el mayor número de casos por día y a partir de eso va a disminuir. Pero, ¿qué ustedes ven? ¿Qué se ve acá? La función esta arranca suave, arranca como si fuera una recta. En un primer momento, si usted le dibuja una recta por acá, va a ver que, bueno, parece como una línea recta. Pero a partir de determinado momento, esa curva empieza a crecer y se empieza a disparar. Y estos son los momentos acá, desde aquí hasta que llega a este punto, que es el punto de inflexión,
que es el mismo punto del máximo, ese pico que tanto se ha mencionado en la televisión, se va disparando hasta que llegue a ese pico y a partir de eso ya empieza entonces a disminuir el número de contagios. Este es el famoso pico que todos los países quieren alcanzar, porque si bien siguen aumentando el número de casos, ya tú empiezas a predecir que ese número, la aparición va a empezar a disminuir, va a haber menos crecimiento, o sea, va a crecer pero a menos velocidad, o menos aceleración, lo diría así. Entonces, ¿qué ocurre? Han venido a decir que no, que acá en Cuba nosotros nos podemos comportar todo el tiempo como esta recta. Y acá yo tenía los gráficos, yo publiqué hoy los gráficos del día de hoy con las estimaciones y los valores reportados. Esto no hay quien lo crea. Esto no hay quien lo crea, que todo el tiempo se va a comportar como una recta, por una simple razón y aún más con las características de este virus. Las características que tiene este virus es que hay del orden de 20% de las personas que están asintomáticas. De hecho, ellos lo están reconociendo ahora, lo están mencionando, no reconociendo, mencionando, bastante en la televisión. Pero también tiene la característica que durante casi 15 días usted puede estar asintomático. Varía, hay veces donde entre 5 o 10 días, varía de acuerdo al paciente, pero de momento pueden ser todos estos días que estén asintomáticos y que estén transmitiendo, lo cual implica que la aparición de casos tiene un retardo en referencia a cuándo fue que se contagió la persona o cuándo fue que ocurrió dice, puedes hacer el gráfico derecho. Julio César, lo que pasa es que evidentemente yo me paro acá y esto lo invierte, entonces yo no sé dibujar de allá para acá, sino de aquí para allá. La cámara invierte la posición, así que bueno, voy a tratar, Julio César, voy a ver qué se puede hacer. Les decía que claramente ellos lo que están diciendo es que esto se va a comportar como una recta, pero eso definitivamente es falso, eso no ocurre así, en la realidad no ocurre así, porque tú empiezas a lograr, la función se empieza a comportar y empieza a crecer, y tú logras alcanzar el punto de inflexión y empiezas a doblar la curva solamente cuando entonces los parámetros que tienen que ver con el comportamiento, que es el número la interacción y la probabilidad de contagio, empiezan a disminuir y empieza a surtir efecto el aislamiento social. Pero eso tiene un periodo de tiempo. Y lo que ocurrió acá fue que el régimen apenas lanzó las medidas, en los días del orden del día 24, empezaron a aplicarse el cierre de los vuelos y todo, e inmediatamente ya empezó a aplanar la curva. Y ya lo que empezamos a tener, lejos de ser esta curva así, que es como una S, empezamos a tener un comportamiento como si fuera una recta. Y eso es falso. Eso no se comporta así. Incluso no hay forma de justificar que eso ocurra con estas características. No tiene nada que ver el sistema de salud. No tiene absolutamente nada el sistema de salud, suponiendo que el sistema de salud estuviera funcionando muy bien y a las mil maravillas. Realmente el sistema de salud en Italia, en España, en todos los países de Europa, en Estados Unidos, funciona 16.000 millones de veces más eficiente que el sistema de salud aquí en Cuba. Y ellos no pudieron frenarlo de momento. Entonces todo esto que nosotros estamos viendo, que está diciendo el régimen, realmente es una falacia. Es una total falacia y una manipulación. Hoy le hicieron la pregunta al doctor Durán, el que dirige epidemiología acá en Cuba, sobre el número de ventiladores de los que se dispone. Y él no contestó. Apenas hace unas semanas atrás, una semana o unos días más, apareció el ministro de Salud y entonces dijo cuántas unidades de cuidados intensivos o cuántas camas en las unidades de cuidados intensivos ellos tenían. Se suponía que cada una de esas camas deben tener algún ventilador, un ventilador artificial para la respiración. Pero ellos no hablan abiertamente del número de equipos de los que ellos disponen. Y todo esto, al final, lo que es una manipulación que se está haciendo y con un clarísimo objetivo político, donde el tema científico lo han echado a un lado, incluso lo han echado personas que están desde fuera de Cuba analizando, que pudieran hablar un poco más claro. Si ustedes ven las gráficas que yo publiqué el día de hoy,
haciendo ya una comparación entre los valores que ellos están reportando. Hoy reportaban 766. Yo les expliqué anteriormente que la forma en que yo modelé mi gráfica, mis valores, y si ustedes lo ven acá, déjenme ponerle acá, la lógica que yo seguí fue, discúlpenme de nuevo por esto, les digo, no estoy muy ducho, vamos a ver cómo sale. Cuando uno tiene los ejes, yo tomé, como esto arranca así, yo tomé ciertos valores como reales. ¿Y por qué le he explicado muchas veces que no importa que uno tome hasta cierto punto como real? Porque después el comportamiento, independientemente que estos valores no fueran reales, se van a disparar. Y se debe disparar durante un intervalo de tiempo. Y no importa que tú hayas empezado con la curva, digamos, más acostada, después de todas formas va a subir y vas a comportarte con un patrón similar, que es ese patrón exponencial. ¿Qué yo hice? Yo tomé los valores hasta el día 29 de marzo. Eso me daba a mí la posibilidad de decirles a ellos, yo voy a operar con la misma data que ustedes están publicando. Y vamos a ver, a partir del día 29, yo dejo correr el modelo, yo dejo correr el tipo de función que describe este tipo de fenómeno y vamos a ver qué resultado yo obtengo y vamos a compararlo con el resultado que ustedes están reportando. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, a partir de eso yo dejé correr la función exponencial. Como le he explicado muchas veces y lo pongo en los reportes, los parámetros incluso los he ido ajustando al comportamiento y tomando en consideración el comportamiento de otros países en los cuales los casos no ha habido una avalancha, no se han disparado, lo cual incluso me ha llevado a obtener resultados, yo diría, bastante conservadores en el caso acá de Cuba. Pero de todas formas la función se va disparando. Se va disparando, por supuesto, y llegará el momento, de nuevo, explico, donde llega el punto de inflexión, viene la meseta, viene esto acá, y ese es el punto que se llama el pico. Por cierto, ellos presentaron, en paréntesis, ellos presentaron una gráfica del pico en la mesa redonda, que ahorita en un momento me refiero a ella, pero para no desviarme de acá. Cuando uno obtiene este valor, y bueno, la función se comporta así como le dije, como la exponencial. Bueno, resulta que al día de hoy, tomando en cuenta ellos, hasta el día 29 yo usé la misma data antes que ellos estuvieron reportando. A partir de ese momento ellos siguen reportando sus valores y yo obtengo las estimaciones con la función exponencial. ¿Qué ocurre? Al día de hoy ya debería estar siguiendo un modelo exponencial y les digo y repito de nuevo, con parámetros bastante moderados. Al día de hoy deberíamos estar en 2.896 casos. Ellos han reportado el día de hoy 766 casos. O sea, estamos hablando que casi 4 veces menos de los valores que ellos están reportando. O sea, 4 veces más, perdón, de los valores que ellos están reportando. Otro parámetro que realmente, o otra gráfica que yo publiqué, que realmente da una idea de todo esto que está ocurriendo, es la comparación de los casos después de 34 días de aparecido el primer caso, la comparación de los casos reportados por distintos países. Y hoy publiqué una gráfica de ella, una gráfica con estos valores. Ayer lo hice, realmente esta gráfica fue a petición de un amigo que me recomendó hacerlo y me pareció que realmente era un buen indicador. Bueno, cuando usted ve la gráfica de barras, por favor, Cuba está aplanadita. Y usted ve ahí distintos países en los que incluso en estos países hay cuestionamientos por los valores que están dando. Hay varios de los países que están puestos acá en esa gráfica comparativa. Hay varios países en los que están representados que sus gobiernos están siendo cuestionados precisamente por, según esto, no reportar el número de casos. Pero cuando usted compara, bueno, realmente es escandaloso la diferencia que hay con respecto a lo que está reportando acá el MINSAP. Si usted ve, por ejemplo, en el mismo caso de Argentina, reportaba 34 días después de aparecido el primer caso, 1.628. México, 1.510. Y por cierto, en México hay una cantidad de quejas tremenda. Pero México reportaba el día 34 1.510 casos. Colombia 2.223.
Chile 4.815, Ecuador 3.646, Panamá 3.400, Brasil 5.717, Perú 5.226. El estado de la Florida, donde hay muchos de ustedes, a los 34 días reportaba 11.545. República Dominicana 1.578. Y el MINSAP reporta 766, señores. Por favor, incluso por eso les decía, la estimación que yo estoy haciendo en este momento realmente es bastante conservadora. Yo estoy reportando estimando en este momento del orden de 2.896, 2.900 casos. O sea, realmente bastante moderado en comparación con estos otros países. Y como les decía, está uno casi obligado, porque realmente poder hacer una estimación exacta, un modelo exacto donde uno contemple, digamos, el volumen de interacciones que pueden haber en el país. Para eso tendría que uno tener data muy exacta, aparte de un equipo de trabajo inmenso también, grande, para tener toda la data de estimaciones de cuántas interacciones en transporte, cuántas estimaciones en lugares públicos. Pero de todas formas eso en Cuba se convierte realmente en algo difícil de alcanzar por todo este tema de las colas y las aglomeraciones que hacen del escenario cubano uno de los escenarios más complicados. O sea, si uno va a ver en todos estos otros países que yo estaba mencionando, donde estaba haciendo la comparación con Argentina, México, Colombia, Chile, bueno, todos sabemos que en muchos de estos países hay sectores que viven en condiciones de miseria o pobreza, y en esos sectores muchas veces el comercio ambulante y todo esto implica mucha más interacción entre las personas, pero el tipo de interacción que tenemos nosotros acá o la interacción que se da en la gente es realmente bastante grande. O sea, es un volumen grande en que las personas están interactuando, y muchas veces en molotera donde la gente se está empujando, está en contacto físico. O sea, que realmente, por eso les decía, yo considero que los valores que estoy asumiendo en los parámetros para hacer los estimados realmente son bastante conservadores. De hecho, alguien en Twitter hoy me lo decía: Rodiles, me parece que estás teniendo un estimado bastante conservador. Y mi argumento era principalmente es que mientras no veamos realmente una cascada de pacientes, yo prefiero en ese sentido ser conservador. Prefiero no lanzarme a dar una cifra que realmente no veamos ya una situación de desborde en los hospitales o en centros médicos. El otro, ese era uno de los puntos que quería mencionar. Ahora mismo, hace un momento, estaba escuchando ya en el noticiero de la televisión que ponen acá, que ya hay muchas zonas, ya ni recuerdo el nombrecito que le tienen ellos, el nombrecito comunista que le ellos puesto, bueno, pero son muchas zonas en distintas ciudades y poblados donde ya están aplicando la cuarentena. O sea, que realmente ya están ellos tomando medidas. Ahora han salido a la calle con unos chorros de agua a echar en algunas partes, que yo creo que todo eso es mucho más general, el ambiente de que están haciendo las dichosas gotas estas homeopáticas. No sé finalmente en qué terminaron, si la están dando o no la están dando, pero todo eso es mucho más parte de una campaña de propaganda que realmente el efecto que puedan tener. Voy a empezar a leer, discúlpenme la explicación, por acá les digo, aquí tengo los datos. Yo los invito a que por favor vean siempre el reporte, yo lo estoy poniendo en mis dos páginas personales de Facebook y en la página de Estado de SATS, también en Twitter, en YouTube también lo estamos poniendo, en el YouTube de Estado de SATS, y vamos tratando de mover lo más posible la información. Y yo les agradezco a ustedes que si se los pueden enviar a familiares, amigos, bueno, pues háganlo por favor para que lo vean acá. Las gráficas, eso se puede hacer un PDF. Yo de hecho hago un PDF y se lo envío a algunas personas. Creo que voy a quizás poner a disposición el PDF para que sea más fácil tomarlo y enviarlo a amigos y familiares acá, y la gente tenga un poco de idea cuáles son algunas de las estimaciones que se están haciendo que pudiera estar ocurriendo en este escenario. Entonces voy por acá a leer un poco de comentarios. Discúlpenme, me extendí un poco y espero tratar de contestar. Los exámenes que están haciendo
Dicen hoy, ellos dijeron que ya han hecho del orden de 18.864. Eso implica, si uno toma, déjenme ver por acá que estaba el valor que había calculado, hace unas semanas atrás calculé eso, ¿no? El número de examen por millón. Ya la mayoría de los países, bueno, Alemania estaba desde hace rato por encima, ya desde hace un buen rato por encima de los 10.000 exámenes por millón, Italia también, España también, Corea, todos estos países estaban por encima de los 10.000 por millón. Estados Unidos, que ha dado un acelerón tremendo, no sé ahora mismo, tendría que buscar la cifra de cuántos exámenes por millón están, pero en la cifra que ellos están dando sería del orden de 1.682 exámenes por millón, lo cual realmente es bajo, no es alto, incluso el resultado que están dando ellos en comparación con América Latina. Déjeme decirle, un paréntesis total, es Venezuela. Venezuela, si realmente la situación acá tiene una cantidad de signos de interrogación encima tremendos, el caso de Venezuela es delirante. Nicaragua ni hablar tampoco. O sea, Nicaragua y Venezuela realmente están en unas condiciones, reportan 3 y 4 casos al día. O sea, es realmente una cosa ridícula, ridícula. Yo les digo, en este caso, si uno no conoce exactamente acá, en el caso cubano, el patrón, el comportamiento, la matemática que tiene detrás todo este tipo de proceso de difusión, que aclaro de nuevo, la parte matemática, porque parte del debate que se dio los otros días con alguien que me decía, no, usted no es epidemiólogo, le decía, mire, déjeme aclararle algo. Lo que es el proceso de difusión, de dispersión de este virus, claramente después si uno va a entrar en detalles más minuciosos para ver el tema de cómo es la probabilidad de contagio, no tanto el número de interacciones, sino la probabilidad de contagio, ahí sí entran, ahí eso de hecho, de entrada, si vamos a ser rigurosos, eso no es ni siquiera un valor o un parámetro, eso es una funcional, porque depende de muchísimos elementos. Ahí entraría ya la herramienta y todo lo que tiene que ver con la medicina, con los especialistas en esta cuestión de los virus y todo. Pero lo que es el modelaje del proceso de dispersión, de difusión de este virus, eso es matemática a pulso. Y usa todas las herramientas, muchísimas herramientas que uno aprendió en física, y tiene toda esa mentalidad de las ecuaciones diferenciales, los modelajes, completamente. O sea, que realmente, bueno, de hecho el régimen llevó a un matemático a la mesa redonda para explicar la modelación, que puso una gráfica que tenía problemas, porque la gráfica, y eso me llamó muchísimo la atención, realmente ni siquiera he querido ser muy puntilloso en el asunto, prefiero interpretar que este matemático, que es el decano de la Facultad de Matemática y Informática acá en la Universidad de La Habana, lo hizo y lo puso de esa forma. Yo quisiera pensar que por hacerlo más didáctico, quizás por el número, pero lo que ocurrió fue que él trastocó, se pusieron el gráfico del número de casos, este que yo le ponía acá a ustedes ahorita, este gráfico es el que va creciendo, el valor va creciendo hasta que llega a la meseta, y este es el número de casos totales. Este es el número de casos totales. El número de casos totales empieza en 0, se va moviendo con la exponencial, viene el punto de inflexión de cambio, le decía, la función aquí es cóncava, aquí viene que es convexa, y llega a una meseta, y en esa meseta se estabiliza ya el valor y no hay más número de casos. Bueno, el otro gráfico, que era el que yo les ponía a ustedes, que es el número de casos por día, que sí tiene esta forma, que es una campana, porque el número de casos por día, usted tiene 0 casos, va creciendo, llega un día que es el que tiene el mayor número de casos, y eso disminuye después y llega a 0. Entonces, esta gráfica, que es esta forma de campana, sí le da a usted, este es el tiempo, que en el tiempo, vamos a llamarle T0, usted tuvo entonces ese máximo. Bueno, pero acá usted lo que tiene es el número máximo de pacientes o de contagios por día. Bueno, él presentó aquella gráfica, el número de casos totales, con esta curva. O sea, el eje tenía el número de casos totales aquí en este eje, y realmente lo que había representado es el número de casos diarios.
Él llegó, bueno, él puso que el estimado de ellos era de 4.000, del orden de 4.000 contagiados, y el pico lo pronosticaba para aproximadamente la segunda quincena, la segunda semana, perdón, de mayo, por ahí. Mira, ese valor de la estimación del tiempo, bueno, en parte tiene que ver con lo que reportó China, que ellos deben saber realmente los tiempos y los valores, pero claramente han dado el que les dio la gana. Pero está lo que ha ocurrido ya en Italia, en España, ya ellos están llegaron al número de casos en la curva. En Estados Unidos también ya estaban un poco más, como decían ellos, viendo la luz al final del túnel, porque veían ya en la gráfica ese valor, y entonces se empieza a apreciar ya el descenso. Y aunque sigan apareciendo los valores, aunque sigan apareciendo más contagiados, y por supuesto de esos contagiados van a seguir apareciendo muertos, personas que se complican en estado crítico, todo eso continúa, pero la curva y la aparición y la avalancha esa se empieza a detener, que esa es la parte preocupante. ¿Qué es lo que buscan todos los gobiernos? Los gobiernos, en esa misma gráfica, que es otro de los ejemplos que ellos usan, la mayoría de las personas dicen hay que lograr suavizar o achatar la curva. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos acá esta curva, y cuando la curva está pronunciada con el número de casos, evidentemente, este es el número de casos por día, llega un momento que el sistema de salud colapsa, no puede. Pero si usted logra achatar la curva y la curva se comporte así, bueno, entonces el número de casos es menor. Y yo no sé si muchos de ustedes recuerdan o no aquello que se veía en matemática, que era el área bajo la curva. Como usted ve, quizás acá el área bajo la curva es esta que yo pinté ahora en anaranjado, y el área bajo de esa otra curva, la voy a pintar ahora aquí en verde, es esta otra. No sé si la alcanza a ver. Bueno, el área bajo la curva, que implicaría el número de casos totales, puede ser el mismo. Y eso quisiera decir eso de alguna forma quiere decir que van a aparecer quizás los mismos contagiados al final del camino. Pero para nada es lo mismo que usted tenga que en un periodo tan corto de tiempo atender a todos estos pacientes, que usted pueda dispersarlo en el tiempo. Y ese es el objetivo del distanciamiento social, que usted logre dispersarlo en el tiempo, y que entonces los sistemas de salud puedan realmente cubrir a todos esos pacientes poco a poco. En ese sentido, bueno, como les decía, acá ellos presentaron esa curva en la televisión. Realmente fue un poco raro que el decano de la Facultad de Matemáticas cometiera esa pifia, diría yo, pero bueno, quizás lo hizo por un motivo didáctico. Vamos a dar ese beneficio de la duda. Pero como les decía, realmente los datos y los valores que están ellos reportando a mí me llaman extremadamente la atención. No hay modelo matemático que describa, a no ser que ellos realmente en un momento, ya cuando el distanciamiento social empieza a operar, entonces usted puede bajar los números, pero sin que ni siquiera operara el distanciamiento social. 5 días después ellos empezaron a aplanar la curva, y pueden ver, yo les recomiendo, vean los dibujos, que son mucho más certeros que esto que estoy yo haciendo acá, pero en esos dibujos ustedes van a poder ver cómo las curvas, la curva en el mismo caso de los casos totales contra los casos estimados que están acá, que he estado publicando. Realmente en el caso del estimado es esa curva perfecta, o sea, esa exponencial perfecta que va ascendiendo, y como les decía, incluso no con una gran velocidad, porque los parámetros los he ajustado, porque hasta ahora no aparece que ha habido una avalancha, pero la curva de ellos no es una curva, es una línea recta, y es una burla. Para mí ya a estas alturas del partido, que ellos hayan venido con esta secuencia de crecimiento, ellos están reportando ya desde el día 29, ellos están reportando 16 casos, 26 casos, después 21, después 36, 19, 32, 30, 46, 61, fue de alguna forma casi el pico, 58, 49, 56, 49, 57, 40. Entonces, realmente eso no es creíble. Eso no es creíble. Yo no necesito, y eso es parte de mi argumentación, yo no necesito estar compilando toda la data y estar en todos los hospitales para saber
que este comportamiento que me están dando no está bien. Este comportamiento es un comportamiento completamente atípico. Entonces, ¿cómo comprobar por qué China expulsó a los periodistas de prensa extranjera? ¿Por qué los expulsó? Ahora yo estaba leyendo, Ai Weiwei estaba diciendo de todo el cerco mediático que hay en China, que no hay la posibilidad de sacar información real y sobre todo en Wuhan. Entonces todo esto, a mí me parece que lo importante es que se mueva la mayor cantidad de información. Gracias a Dios aquí nosotros no estamos en China, independientemente que existe toda la represión y todos los controles, pero tenemos por las propias características de nosotros, culturales y todo, un escenario un poco distinto. Y sí me parece que es importante exigirle o pedirle a la gente que tiene ciertos conocimientos que hablen claro. Les decía, yo he tenido algunos debates con algunas personas en algunas redes sociales y se van por la tangente. No nos vayamos por la tangente. Si hay un comportamiento que es atípico, que no tiene, y de nuevo lo explico, no tiene nada que ver con el sistema de salud. Tiene que ver con un modelaje matemático que describe este tipo de procesos. ¿Que los parámetros pueden variar? Claro que pueden variar. ¿Que las cifras y los estimados pueden variar? Claro que pueden variar. Todo eso está contemplado, pero el patrón no varía. El patrón es el mismo. Y la curva va a ser más pronunciada o menos de acuerdo a la variación de esos parámetros que tienen que ver con esto, aislamiento social o otras esas medidas, pero realmente el patrón va a estar. Entonces déjenme leer un poco de los comentarios. Creo que he hablado demasiado. Déjenme saludar a algunos de ustedes. La estructura social del cubano es propicia para el contagio, dice Raibel Solar. Completamente de acuerdo contigo, Raibel. Las condiciones que hay acá, y por eso le decía que he sido bastante conservador, porque las condiciones que hay acá son muy propicias para que los contagios se disparen. Esa es mi opinión. Ojalá no ocurra, pero eso es lo que tenemos. Y ahí que me parece tan preocupante que se esté dando este manejo a la data. Sin embargo, hay algo que es muy claro. Las medidas que estamos viendo tomar ya en concreto de aislamiento en este momento no se tomaron en marzo. No se tomaron hasta el día 24 cuando se permitió que entraran el volumen de turistas que entró. Ellos mismos reconocieron, y lo repito porque parece que es un dato importante de remarcar, que ese día 20 de marzo, cuando hicieron la primera mesa redonda que hablaron de toda la situación, habían en Cuba 60.000 visitantes y que en los últimos 15 días habían entrado 47.000, incluyendo países visitantes de las zonas más calientes. En referencia a los contagios. Entonces, repito, no me puedes decir que 5 días después ya cambiaste la curva, que variaron los parámetros. No te lo creo, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Entonces, eso yo coincido contigo, Raibel. Un saludo a Ramiro Collazo de Palm Beach. Dice, el gobierno de Cuba, dice Nadia García, el gobierno de Cuba sí está escondiendo una falsa realidad, que eso es un grave error. Ver hasta las fiestas organizadas y personas todavía en la calle aglomeradas. La realidad, Nadia, es que incluso hicieron las famosas audiencias sanitarias, que aquello eran panfletos políticos después de evitar consignas y boberías, ¿no? Entonces, realmente ahora que suspenden el transporte público y todavía están las colas. O sea que todavía el aislamiento social, con el rigor que se ha aplicado en otros países, aquí no está operando. Entonces, nosotros los cubanos no somos de otro planeta para que las cosas transcurran distintas a lo que ha ocurrido en otros lugares. Entonces, por acá, dice Julio César Santovenia, dale, estás en lo tuyo, gracias, mi amigo, ¿cómo van las cosas? Saludos, Rodiles, Roberto Noroña, un saludo para ti. El régimen está optando por la falsa realidad, diciendo que tienen todo controlado. Alguien que explique. Nadia, para mí es sencillamente un objetivo completamente político. Están vendiendo que tienen todo bajo control, están vendiendo de nuevo, como ellos llaman, exportación de servicios, sabemos lo que es, enviando a los médicos a trabajar en condiciones de semiesclavitud, jugándose la vida, después jugando la vida o sea, perjudicando a su familia, algo que tiene impacto en su familia. Todo eso es lo que estamos viviendo. No estamos viviendo absolutamente otra realidad que no sea esa. Dice Arnaldo Escalona, pasaremos los 1000 casos, lo malo será los fallecidos. Arnaldo, yo no tengo ninguna duda,
no lo puedo decir así, pero tengo toda la sospecha de que hace rato pasamos los 1000 casos. En el estimado que yo estoy reportando el día de hoy, estoy hablando ya de 2.896, ya casi cercano a 3.000 contagios. Como tú bien dices, el tema aquí va a ser los fallecidos. Y yo me temo también, y me parece que es lo que está pasando porque no pudiera perfectamente pasar, es el reporte de fallecidos por causa de coronavirus, achacándole o reportándolo por otro padecimiento. Eso ha pasado en otros países, lo sabemos que incluso en España, en Italia, en todos estos países que son países decentes en el sentido de la prensa y los mecanismos que hay dentro de la sociedad, ha ocurrido. Entonces imagínense ustedes acá cómo saber realmente, y sobre todo al principio habían extranjeros, y cuando hay un extranjero se hace un poquitico más difícil, pero cuando hay cubanos de por medio, y ya casi todos son cubanos, bueno, para el régimen es menos complicado llevar las cosas, ¿no? Que está por acá, José Esteves, saludos de Miami. Acabo de escuchar que el número de enfermos con el virus chino se ha duplicado en Cuba cada 6 días. Claro, están usando los datos que proveen la tiranía. Sí, José, a mí realmente me llama la atención que en muchos sitios, en muchos portales, están usando, incluso están haciendo mapas muy explicativos, con todas las estadísticas, con colores, con zonas. Pero señores, ¿y por qué hay que aceptar esa data? No puede hacerse esos mismos sitios que están haciendo todo estos, poniendo toda esta información, no pueden igual hacer sus estimaciones, no pueden buscar a alguien que le hagan sus estimaciones. No es tan difícil hacer una estimación que para nada van a ser exactas. Realmente estos números lo que te pueden empezar es a dar un rango y una dinámica. Pero los números exactos es casi un imposible. Pero ¿por qué todos estos sitios no tienen estimaciones? A mí me gustaría, yo he estado viendo, por ejemplo, Martí, que está reportando los datos que está dando el régimen. No pueden buscar estimaciones porque cuando usted hace una estimación, usted no está diciendo este es el número. Usted está diciendo esto se debe comportar de esta forma, este debe ser el rango. Y entonces, ¿por qué los demás sitios que tienen, y portales que tienen que ver con Cuba están exclusivamente poniendo la data del régimen y diciendo hay tal problema, tal otro problema, tal otro problema? ¿Por qué no hay estimaciones? Bueno, lo estamos haciendo en SATS, pero me parece que perfectamente bien pudieran haber otras estimaciones para darle un poco de color a esta situación y que no se esté distribuyendo en muchos de esos portales exclusivamente la cifra que está dando el régimen. Por acá, bueno, estaba Julio César diciéndome lo del gráfico, discúlpame, pero ya sabes, se me corta la señal, dice Escalona. Bueno, no sé, no vi por acá que alguien lo dijera. Solo quise decir que lo hiciera derecho, no hay efecto espejo. Ah, perfecto, me alegro que no existiera efecto espejo, Julio César, me alegro. Es porque no hacen, dice Nadia, es porque se está refiriendo al tema de las pruebas masivas. Es cierto, el número de pruebas que se han hecho todavía es bajo, ha ido aumentando en los últimos días. Ellos estaban reportando primero 300 pruebas, 400 pruebas, ya a partir de hace unos días están reportando por encima de 1000, ayer creo que reportaron 2000, pero de todas formas hay un tema acá con las pruebas. Y yo le decía aparte en uno de los debates en las redes sociales con otra persona, otra persona que es profesional, yo le decía, mira, cuando uno va a hacer un experimento, uno nunca va a hacer un experimento ciego. Tú nunca vas a hacer un experimento sin tener ni idea de qué es lo que vas a medir y qué se supone que vas a obtener. Cualquier medición que uno haga, ya uno tiene pensado por dónde se deben mover los valores que va a obtener. Y si usted mide y usted empieza a obtener esta dichosa recta, que es una recta calcada, es una recta perfecta, usted tiene que ir atrás y decir, hay algo que estoy haciendo que no está bien. Y está ocurriendo todo lo contrario. El propio Díaz-Canel mencionó de que posiblemente nosotros aquí pudiéramos cambiar la curva. Y después lo dijo el ministro de Salud Pública también. Ahí están los videos. ¿Cómo usted va a decir que usted va a cambiar la curva? ¿Cómo usted va a decir que usted lo que puede decir es que quizás logramos que el comportamiento a partir de determinado momento se disminuya? Es que no han sabido, en mi opinión, no han sabido ni siquiera manejar lo que están manejando, porque si usted 15 días o 20 días después, entre 15 y 20 días después, usted deja que la curva crezca,
y la va llevando, y después a los 15 días empieza ya a doblarla. Bueno, se hace más difícil. Se haría más difícil yo poder llegar y decirle, lo que usted está diciendo es muy sospechoso. Pero el problema fue que la empezaron a acostar a los 4 o 5 días. Entonces no había tiempo para que ninguna de las medidas estas que han tomado, que al final están muy a medias, tuvieran efecto. Entonces me cuesta, le tengo que poner toda esa serie de signos de interrogación a la data que ellos están reportando. Más allá que se sepa al final o no se sepa, porque en eso también quiero ser muy claro. Si no hay un desborde, y ojalá Dios quiera que no exista un desborde, si no hay un desborde, si no hay pacientes que no solamente sean ya contagiados, porque recuerden que de los contagiados solamente otro subgrupo es el que cae en estado crítico o grave o que necesite hospitalización. Si no ocurre eso, para el régimen va a ser muy fácil manejar y maquillar la cifra. Así que eso es parte de lo que debemos saber que puede ocurrir. Entonces, por acá, comprando que ellos tienen, déjame ver, dice Alejandro Cochea, la manipulación se debe también a no debilitar el estatus de potencia médica seguro que ellos han vendido. No solamente eso, ahora mismo, fíjense que yo lo decía los otros días, hoy una de las preguntas que me dio gracia, y gracia entre comillas, porque lo que está ocurriendo realmente es una situación crítica, pero me sacó una sonrisa sarcástica cuando la escuché, fue el tema de que ¿por qué la letalidad en Cuba es tan baja? ¿O es más baja que en otros lugares? Mira, primero, ellos tuvieron al principio, en mi opinión, cuando empezaron a poner la data, ahí había unos problemas entre cuántos casos reportar y el número de fallecimientos. Porque si reportabas pocos casos, si tú reportas pocos casos, entonces con un número de fallecimientos, la letalidad se te va a disparar. Y en las primeras semanas, la letalidad acá en Cuba era incluso hasta un punto porcentual mayor que en el resto de los países de la región. Sin embargo, a medida que fueron aumentando el número de casos, aumentándolo rectilíneamente, y con los reportes de fallecimiento, bueno, hoy la letalidad que ellos están dando está por debajo, déjenme ver por acá, la letalidad hoy era de 2 y tantos, ¿no? 2.6 creo que algo así. Yo lo había puesto en el reporte de hoy, lo tengo por acá, denme un segundito, aquí mismo lo encuentro ya, en un momento. La letalidad que ellos daban hoy era de 2.7 y el de la región es 3.96. O sea, al final vas encontrando un balance entre el número de casos que vas reportando y el número de fallecidos y buscas un nivel de letalidad que dices, mira, tengo poco crecimiento, tengo un número de casos bajo y tengo una letalidad por debajo. Y por supuesto ahí salió el famoso interferón y los métodos de tratamiento y toda esta historia. Yo realmente le digo, me parece, por acá Maylin Ulacia nos dice que ya nos dijeron en México que lo multipliquemos por 8, el número de casos. Por acá está Claudio, un saludo, dice, estoy en igualdad de condiciones que reto desde mi casa. Así Claudio y el Gorky están desde sus trincheras, haciendo muchos carteles y moviendo la información también. Entonces, por acá dicen, déjenme ver, de la homeopatía, pregunta Alejandro Goicochea, la homeopatía han dicho bien poco. Lo movieron como que ayudaba y todo eso, pero después no han dicho más nada por acá. Mercedes Perdigón nos habla del tema de los presos. El tema de los presos lo he repetido muchas veces, ellos están, incluso algunos presos, el caso de Aymara, la lanzaron al otro extremo de la isla, lo cual hace que la familia ya no pueda viajar, no pueda ir allá. Y de las cárceles, Claudio, el que tiene más información, igual los otros días yo hablé con un preso que me estaba diciendo el tema de la comunicación con los teléfonos que son en una cárcel hay 2, 3 teléfonos, entonces todo el mundo tiene que pasar por ese teléfono. Eso de entrada, hasta del punto de vista higiénico es un problema, ¿no? Porque al acercarse, hablar, tocarlo, o sea, todas esas cosas realmente yo espero que Claudio siga poniendo mucho más información sobre el tema de los presos. Entonces, bueno, yo creo que voy dejando ya por acá. Ya son las 10 de la noche, se fue rápido la hora, discúlpenme.
No me dio mucho tiempo a contestar todas las preguntas, realmente pocas. Dice Arnaldo Escalón, en Nicaragua como si nada, Ortega ha perdido. Ortega y Raúl Castro. Súmame a la lista Raúl Castro también, Arnaldo, que el hombre no se ve, como se dice, ni en los centros espiritistas, ¿no? Entonces, hay varias de esta gente que están perdidos. Entonces, bueno, yo les agradezco, están por acá. Se fue rápido el tiempo. Por favor, las preguntas, compartan. Les pido siempre que nos ayuden en este trabajo que estamos haciendo. Compartan la información, muévanla lo más posible. Los gráficos y los reportes estos que estamos haciendo a diario, voy a ver si se los puedo poner en PDF para que lo puedan descargar. Tengo que hablar con algún amigo a ver cómo se puede hacer eso, quizás ponerlo en la página, en el website de Estado de SATS, lo pongo en PDF y el que quiera descargarlo ahí lo puede descargar y mandárselo a los amigos, a quien quiera, para que la información fluya, y se tenga una idea de por dónde se van moviendo las cosas. Ojalá Dios quiera, y si bien toda esa data tiene muchísimos signos de interrogación, pero la situación no se desborde, y no tengamos que lamentar un alto número de muertes, de fallecidos acá en Cuba. Y ustedes, todos los cubanos que están por todas las partes, cuídense mucho a su familia, que Dios nos proteja y que podamos seguir vivos y con nuestros seres queridos interactuando, y que pronto veamos Cuba libre también, que es parte de lo que hay en todo este escenario. Así que buenas noches y que Dios nos proteja y nos ayude a todos.